tal? Mi nombre es Dulce Mariana Calderón Rojas y el día de hoy hablaremos acerca de la gasometría arterial y venosa. La gasometría arterial es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio de oxigenación y ácido base en la sangre. Una gasometría arterial se realiza en una muestra de sangre arterial, pero en circunstancias especiales también puede realizarse en sangre venosa periférica o sangre venosa mezclada. Por medio de ella podemos medir la cantidad de iones de hidrógeno, mejor conocido como pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la saturación arterial de oxígeno y con el respaldo tecnológico apropiado se puede medir la concentración de carboxihemoglobina y metahemoglobina. La concentración de bicarbonato y el exceso de base efectivo no son medidos de manera directa, son valores calculados. Algunos gasómetros miden también electrolitos séricos, lactato, glucosa, entre otros aniones y ácidos débiles. Una gasometría arterial está indicada en los siguientes casos. Es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Es de utilidad en la primera evaluación de pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Ayuda en el seguimiento de pacientes que han recibido intervenciones de diversas índoles, farmacológicas y no farmacológicas, todo ello para conocer el efecto de las mismas. En los pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas, se utiliza para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o ventilación no invasiva en caso de insuficiencia respiratoria crónica. Asimismo, estas serán las siguientes contraindicaciones. Está contraindicada siempre y cuando se detecte una prueba modificada de Allen negativa. Esto quiere decir que haya una ausencia de circulación colateral. También en caso o proceso infeccioso en el sitio de punción, en caso de ausencia de pulso en la zona donde se planea llevar a cabo la punción arterial, ante la presencia de fístulas arteriovenosas en el sitio considerado para la punción. Este problema es muy común en el tratamiento de pacientes con hemodiálisis. O ante la presencia de coagulopatías o anticoagulación con dosis medias altas. Equipamiento y consumibles utilizados en una gasometría arterial serán los siguientes. Serán necesarias jeringas de volúmenes entre 1 y 3 mililitros, agujas hipodérmicas de tamaño de entre 20 y 23 French, anticoagulantes o utilizar jeringas preheparinizadas. En caso de no contar con dispositivos preheparinizados, cada jeringa deberá contener heparina no fraccionada, previo al procedimiento. Se utilizarán soluciones antisépticas, tales como clorhexidina, iodopovidona o torundas alcoholadas. Toda muestra de sangre obtenida fuera del laboratorio, remitida para el análisis gasométrico, deberá estar adecuadamente etiquetada con los siguientes datos. Nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, número de cama, registro hospitalario, fecha y hora de la toma de la muestra, tipo de sangre obtenida, ya sea arterial o venosa, fracción inspirada de oxígeno o temperatura corporal del paciente durante la toma de la muestra. También se requerirá de gasas estériles, un contenedor de desechos resistente a punzocortantes, guantes estériles, equipo de protección ocular, dispositivos descansabrazo y, en caso de que se requiera, anestésicos tópicos, tales como la lidocaína simple. Esto en caso de instalar un catéter arterial. Instrucciones para el paciente previo a la toma de la muestra. El paciente debe evitar realizar ejercicio intenso antes del procedimiento, evitar fumar al menos 2 horas antes de la prueba, no se requiere de ayuno para la toma de la muestra, no se debe suspender la medicación de base y el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Ejecución de la prueba. Primero debemos presentarnos ante el paciente, confirmar su nombre completo y fecha de nacimiento, explicarle de forma clara y explícita el objetivo de la prueba,
obtener la firma del consentimiento bajo información para llevar a cabo la prueba. Es importante que todo el personal capacitado que realice una gasometría deba conocer los riesgos del procedimiento y las precauciones que deben tomarse para minimizarlos. Por cuestiones de comodidad, la prueba debe realizarse con el paciente sentado. Exceptuando condiciones que dificulten la toma de la muestra, se recomienda obtener la muestra de la arteria radial de la extremidad no dominante, pero también puede obtenerse de la arteria femoral, humeral o pedia. Se debe colocar la extremidad en dorsoflexión, en un ángulo de 45 grados, sobre un respaldo plano. Y se debe realizar la maniobra de Allen modificada con el objetivo de conocer si las arterias radial y cubital son permeables. Para realizar esta maniobra se necesita solicitar al paciente que realice varias maniobras de apertura y cierre de la mano, que será sometida a la toma de la muestra. Deberá realizarse presión de las arterias radial y cubital con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo. Se deberá indicar al paciente que mantenga abierta la palma de la mano e inmediatamente liberar la presión de la arteria cubital. Se debe observar el retorno de la coloración habitual, que no debe exceder a 10 segundos, y ser considerada como una prueba positiva para la presencia de adecuada circulación colateral. Al confirmar la presencia de una adecuada circulación colateral, se lleva a cabo la desinfección del área a unos 2 centímetros, donde se realizará la punción arterial empleando soluciones antisépticas. El empleo de anestésico local es opcional, aunque acorde con estudios publicados, este último no es recomendable. En caso de que el paciente utilice oxígeno suplementario, este deberá ser suspendido por al menos 20 minutos previo a la toma de la muestra. En caso de que el paciente presente síntomas al retirar el oxígeno, se deberá notificar al director médico del laboratorio para la mejor toma de la decisión relacionada con el procedimiento. Asimismo, debemos verificar que las jeringas estén previamente heparinizadas. Posteriormente debemos localizar el sitio de punción palpando el pulso de la arteria. Mientras, utilizar la mano dominante para llevar a cabo la punción de la arteria colocando la aguja adaptada a la jeringa con un ángulo de 45 grados en sentido rostral, esto quiere decir contrario al flujo sanguíneo. Al finalizar el procedimiento, se debe retirar la jeringa y comprimir con una gasa limpia y seca a una distancia de 1 o 2 centímetros del sitio de punción, en sentido proximal o rostral para vigilar complicaciones inmediatas. Se sugiere no comprimir directamente en el orificio del sitio de punción. Se sugiere comprimir durante un tiempo de 3 minutos para minimizar las complicaciones. Y la muestra obtenida debe ser mezclada continuamente utilizando las palmas de las manos en sentido rotatorio. El procesamiento de la muestra se lleva a cabo de la siguiente manera. Al extraer la muestra de sangre arterial, deberá agitarse para lograr una mezcla homogénea con la heparina y evitar formar coágulos, ya que los coágulos pueden modificar los resultados. El tiempo máximo de retraso para analizar la muestra de sangre obtenida en jeringas de plástico es de 30 minutos con temperaturas ambientales de 22 grados centígrados. En caso que ocurran demoras mayores, la sugerencia es almacenar en envases de cristal o utilizar congelantes para su traslado. En el analizador de gases arteriales se debe seleccionar la cantidad de muestra a procesar. Previo a introducir la muestra en el receptáculo, se debe cerciorar que la jeringa esté libre de burbujas. Por último, abrir el receptor de muestra del analizador y colocar la jeringa para que la sangre sea aspirada. Después, retirar la jeringa en el momento que lo solicite el analizador y cerrar el receptor. Es importante anotar los datos demográficos del paciente y no olvidar la fracción inspirada de oxígeno, que en condiciones ambientales debe ser al 21%. También registrar la temperatura corporal. Cada laboratorio debe contar con un lineamiento para ajustar los resultados de la gasometría de la temperatura, para evitar errores en los resultados de la muestra.
No se recomienda llevar a cabo de rutina ajustes por temperatura. Los escenarios donde se pueda tener utilidad son todos los relacionados con los proyectos de investigación. Por último, se debe imprimir el informe verificando que los resultados sean consistentes. En caso contrario, deberá aparecer un informe en la pantalla, habitualmente en color rojo, lo cual es indicativo de un nuevo análisis. Complicaciones del procedimiento de la muestra. Pueden presentarse espasmos de la arteria puncionada, reacciones vasovagales y síncope, hematomas, esto con mayor riesgo en punciones múltiples no exitosas, la presencia de trombosis arterial, trauma vascular, esto por medio del desgarre de la pared de la arteria. Es un evento muy raro, sin embargo se debe disminuir el riesgo introduciendo la aguja en línea recta y evitar en todo momento oscilaciones de la aguja durante el intento de puncionar la arteria. También pueden presentarse infecciones, reacción alérgica al anestésico, hemorragia, dolor en el sitio de punción, parestesias durante o posterior a la punción. Acciones de seguridad y control de infecciones. Tomar en cuenta las precauciones universales para la toma de muestras sanguíneas, la utilización de guantes. En caso de contacto con sangre, se deben lavar las manos inmediatamente. Asimismo, reportar de inmediato accidentes ocasionados por punción no intencionada. Depositar agujas, jeringas y muestras de sangre en contenedores correspondientes. Y el personal de salud encargado del proceso de las muestras de gasometría debe recibir inmunización contra hepatitis B. Componentes básicos del reporte de una gasometría. Este debe contener el nombre completo del paciente, el tipo de muestra obtenida, la fracción inspirada de oxígeno con la que se procesó la muestra, la temperatura del sujeto en el momento de la toma de la muestra, el sitio de procedencia del paciente. Aquí es importante el abordaje diagnóstico de los trastornos ácido-base con el método tradicional de Henderson-Hellsbach. No permite explicar todos los trastornos, pero en combinación con el exceso de base descrito por Sigurd Andersen, facilita el diagnóstico. Proceso de interpretación básica. Debe incluir la evaluación del estado ventilatorio, ácido base y de oxigenación. Si la temperatura difiere de 37 grados centígrados, el estado in vivo, quiere decir al medir de la gasometría, podrá ser diferente al estado in vitro. Habitualmente los gasómetros trabajan con las muestras a 37 grados. Si no ratifican la temperatura corporal del paciente en el momento de la toma de la muestra, se modifican los valores de gases de lo que se está pasando en vivo, particularmente si la temperatura del paciente difiere mucho. El contenido de oxígeno y dióxido de carbono es idéntico, ya que no se puede escapar ninguna molécula. Adicionalmente, con el cambio de temperatura se cambia la presión de la sangre de la muestra y la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Al cambiar la saturación de oxígeno, cambia la presión parcial de oxígeno. También, la presión parcial de oxígeno medida estará más baja que in vivo. Si la afinidad por oxígeno se disminuye, la presión parcial de oxígeno medida en el gasómetro será mayor que la que se tiene in vivo. Se requiere que el paciente se encuentre en estado estable. Si hay hipoventilación o hiperventilación aguda, no se consideran válidos los cambios gasométricos, específicamente los relacionados con el gradiente alveolo arterial, dado que el cociente respiratorio RQ es utilizado tanto en la ecuación del gas alveolar como en el gradiente alveolo arterial. Las eventualidades del RQ pueden ser muy diferentes de 0.8. Ante circunstancias similares también se modifica el estado ácido-base. Pasos en orden de frecuencia para la interpretación de una gasometría. En el paso 1 se involucra especialmente al pH.
se detecta la dirección de la alteración, ya sea acidosis o alcalosis, o si es normal, se sigue al siguiente paso, el cual es el paso 2. El paso 2 involucra la presión parcial del dióxido de carbono, en el cual se detecta la alteración en caso de que exista una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Y en el paso 3 se involucra de forma especial a la base. Si está alterada, nos indica una acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Se debe ver la dirección de la alteración y esta es de utilidad para determinar si existe un trastorno respiratorio agudo o crónico. Si los 3 pasos son normales, se considera una gasometría normal. Por último, anexo las fórmulas utilizadas para calcular la compensación después de identificar el primer trastorno, ya sea metabólico o respiratorio. Muchas gracias por su atención.